Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de nuestros corazones. El Señor ha sido bueno porque siempre nos convoca para que estemos buscando el rostro, su rostro, para que siempre estemos delante de Él y para que también siempre estemos considerando algún aspecto más de su palabra. Estamos considerando en estos momentos la serie de Gálatas, un comentario a la epístola de Gálatas, y hoy sería nuestra quinta reunión. Estamos nosotros mirando sistemáticamente el libro de Gálatas, entendiendo primero el motivo que llevó a nuestro hermano Pablo a poder escribir esta epístola, que era un grupo de iglesias que él había plantado en su primer viaje apostólico con Bernabé, ¿cierto? Entonces, en la primera reunión, lo primero que consideramos fue al autor de la epístola, que era nuestro hermano Pablo. Y estuvimos diciendo que en la historia de la iglesia no hay duda de que Gálatas fuera escrito por mano de Pablo. Esa epístola en el canon del Nuevo Testamento siempre se consideró como de la mano del apóstol Pablo. En la segunda reunión estuvimos mirando la introducción al libro. Estuvimos mirando la razón por qué Pablo escribe esta epístola. Y esta epístola se entiende desde el punto de vista cuando sumamos Gálatas con Hechos 15. Hechos 15 es el que nos da luz a nosotros de por qué Pablo escribe esta epístola, ¿cierto? Y todo comienza por el problema de los judaizantes. Llegaron algunos judaizantes de Judea a Antioquía y ellos dijeron que habían sido enviados por los apóstoles, que traían autoridad apostólica, y empezaron a decir a los hermanos que habían sido puestos en la salvación por medio de la fe, en la gracia en Jesucristo. Empezaron a decirles que se salvarían, pero es solamente por las obras de la ley, en este caso la circuncisión, ¿cierto? Ese es el contexto general de la epístola, ¿cierto? Ya en la tercera reunión estuvimos viendo la introducción, el saludo de Pablo a la iglesia, y miramos que cómo Pablo trata el problema, presentando a Jesucristo, ¿cierto? Ese es el único que puede solucionar nuestros problemas. Es el único que puede completar nuestra vida, ¿cierto? Ver al Hijo de Dios. Y lo primero que hace Pablo es presentarle a Jesucristo y a este crucificado, ¿cierto? Porque efectivamente había un latente problema en los Gálatas. ¿Y era cuál? Se estaba quitando el fundamento del evangelio, ¿sí? Y lo estaban colocando a los hermanos para que trataran de ser justificados de un medio imposible, por el cual nunca llegaran a ser justificados, obras de la ley. Nadie nunca iba a ser justificado por las obras de la ley. Y si hay alguien que conoce de ese asunto, ¿quién es? Pablo. Pablo sí conocía el asunto de querer ser justificado por las obras de la ley. Y luego miramos entonces el evangelio único, mirando los versículos 6 hasta el versículo 10. Hoy vamos a considerar una perícopa bien larga, va del capítulo 1, verso 11, al capítulo 2, verso 10. Todo es un único tema, entonces lo vamos a considerar hoy porque es una sola perícopa, una sola unidad con un único tema. Entonces vamos a empezar a considerar el versículo 11. Entonces ya miramos que el 6, Pablo hablaba de que hay un único evangelio y habían algunos que estaban pervirtiendo y presentando otro evangelio, y termina Pablo con esta frase apostólica, con la autoridad apostólica: anatema. O sea maldito. El que le traiga a ustedes un evangelio diferente, dice Pablo, sea maldito. Así termina Pablo. Empieza el libro con esta exhortación. Y continuemos entonces del verso 11 al capítulo 2, versículo 10. Ya dijo que no buscaba agradar a los hombres ni a Dios, solamente a Dios. Y buscaba era persuadir a los hombres y llevarlos hacia Dios. Y termina diciendo que él era siervo o esclavo de Cristo. Y miramos este aspecto. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aquí la construcción gramatical del griego nos suelta de esta manera la frase: el evangelio que fue evangelizado por mí. Así dice el griego. El evangelio que fue evangelizado por mí. Entonces empieza Pablo. Lo primero que comienza diciéndonos es que el evangelio
que él predica no lo recibió de ningún hombre. Que el evangelio que él predica no fue antes a los apóstoles que fueron apóstoles antes que él. No fue ni a Pedro, no fue ni a Santiago, no fue ni a Juan, ni a ninguno de los 12 para conocer el evangelio. El evangelio que él predica no procede de ningún hombre. Vamos a leerlo de Francisco La Cueva. Dice: porque os hago saber, hermanos, el evangelio predicado por mí, que no es según hombre, porque ni yo de parte de hombres lo recibí, ni me fue enseñado sino por revelación de Jesucristo. Entonces, lo primero que vamos a considerar acá, hermanos, es que Pablo va a empezar a presentar una apología de su ministerio. Porque recuerde que uno de los problemas que había ahí en Galacia era que estaban colocando en duda el apostolado de Pablo. Y estaban si colocaban en duda su apostolado, colocaban en duda su mensaje, ¿cierto? Entonces él les responde diciéndoles, primero, el evangelio que yo predico no lo recibí por ningún hombre. Y el evangelio que Pablo predica es el evangelio de Dios. Entonces vamos a mirar un texto donde nos va a empezar a mostrar cuál era el evangelio que Pablo predicaba. Vamos a ir a Romanos, capítulo 1, que Romanos es un libro paralelo al libro de Gálatas. Romanos 1, versículo 1. Vamos a mirar. Romanos 1, versículo 1, y deje marcado Gálatas 1, que vamos a volver constantemente a él. A lo que dice: Pablo, siervo, a este doulos, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El versículo 3 nos va a decir a nosotros a qué hace referencia el evangelio de Dios. Verso 3, ¿qué dice? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, ¿cierto? Entonces, el evangelio que predicaba Pablo era ¿quién? Era el evangelio de Dios, y el evangelio de Dios era acerca de ¿quién? Acerca de una persona. O sea que el evangelio es ¿quién? El Hijo de Dios, ¿cierto? O sea, el evangelio que Pablo predicaba lo podemos ver como él lo presenta en otros libros, acerca de su Hijo. Lo que tiene que ver con la encarnación, lo que tiene que ver con la muerte de Jesús, lo que tiene que ver con su resurrección, lo que tiene que ver con su ascensión. Pablo predicaba era el evangelio que contenía los mensajes vitales para la iglesia relacionadas con el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero también podemos ver ese evangelio es en el conjunto de verdades neotestamentarias. El conjunto de verdades esenciales para nosotros los creyentes. Eso es lo que Pablo predicaba, ¿cierto? Regularmente cuando vemos la predicación de Pablo, tú le haces un seguimiento y, por ejemplo, cuando entraba a las sinagogas, ¿qué predicaba? Que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Entonces el evangelio que Pablo predicaba era el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se lo encomendó a él. Pero ese evangelio tiene un contenido acerca de su Hijo. Por eso él decía que el mensaje que él no se predicaba a él, sino que predicaba ¿a quién? A Jesucristo, y a este ¿cómo? Crucificado. Y ese es el mensaje nuestro. El mensaje nuestro no es acerca de nosotros. No es un mensaje yo. No, es un mensaje que tiene como centro a Jesucristo y a Él crucificado, hermanos, ¿cierto? Ese es el contenido del evangelio de Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a leerlo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí o predicado por mí no es según hombres, y empieza a decir el 12, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Veamos Francisco La Cueva. Porque ni yo de parte de hombres recibí, ni me fue enseñado, sino mediante revelación de Jesucristo. Entonces, Pablo, para entender el evangelio de Dios, no acudió a carne.
Pablo, para entender el evangelio de Dios, no acudió a ningún hombre. El evangelio que Pablo predicaba, ¿quién se lo reveló? Jesucristo. No me dio ningún hombre para que Pablo pudiese entender el compendio del evangelio. Él no estuvo ahí donde dice el versículo 13, no lo aprendí, ¿cierto? Él no lo aprendió porque no fue enseñado por ningún hombre. Regularmente en el tiempo de Pablo existía algo que eran los rabinos, ¿cierto?, que eran los maestros, y los discípulos tenían una particularidad: se sentaban a sus pies, literalmente, a aprender de los maestros. Pero Pablo, para poder presentar las verdades esenciales del evangelio, en este caso por la cual está luchando, que es la justificación por la fe, ojo, justificación por la fe, no justificación por las obras de la ley. Pero vamos a hablar ahorita de la ley, porque no podemos ser tampoco antinomianistas, que después vamos a mirar qué es eso. ¿Listo? Entonces, mas yo hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, Pablo todo lo que entendió acerca de la economía divina, acerca de la economía neotestamentaria, lo entendió fue porque el Señor iluminó su interior por la revelación misma de Jesucristo, ¿cierto? No porque se haya acercado a ningún hombre para ser instruido por él. Ahora, claro, Pablo, cuando se le apareció el Señor y fue a Damasco, estuvo con Ananías, ¿cierto? Y Ananías y él pudieron hablar acerca de las cosas relacionadas con el reino de los cielos. Pero Pablo es muy enfático en decir, para contrarrestar lo que estaban diciendo los falsos apóstoles en Galacia: el evangelio que él recibe es de hombres, ¿cierto? Quitándole la autoridad apostólica y por ende entonces quitando la autoridad de su mensaje. Verso 13, mire cómo dice: porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Este judaísmo es la religión judía, es lo que es judaísmo. En el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia y la asolaba. Entonces, primero, vamos a mirar este aspecto, donde dice, porque ya habéis oído. Cuando Pablo empezó a perseguir la iglesia, a todas las iglesias llegó a oídos de ellos que había un hombre que tenía autoridad de los sacerdotes, el cual estaba echando a la cárcel a los cristianos. Todas las iglesias lo conocieron. Vamos a mirar, vamos a Hechos 9 y leamos el versículo, Hechos 9, versículo 13. Estamos en esta parte. Porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. O sea, los gálatas lo conocían. Y no solamente los gálatas, las iglesias. Mira lo que dice Hechos 9, versículo 13. Cuando el Señor se le aparece a Ananías y le dice que vaya donde Saulo. Y entonces dice Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído. Lo mismo que le dice a los gálatas. ¿Habéis oído? Entonces Ananías le dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Entonces Pablo era muy conocido en las iglesias, no porque tuviera grandes revelaciones, era porque asolaba a la iglesia, porque la perseguía. Y Hechos dice, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, hermano. Si hay alguien que odiaba el cristianismo, era Pablo, hermano. Como fariseo chamadita, odiaba el cristianismo, porque para él, como judío ortodoxo fariseo chamaíta, Jesús era un hombre que estaba muerto. Y lo que ellos predicaban no tenía ningún valor. ¿Por qué? Porque iba en contra de la ley. ¿Sí me entiendes? Para ellos, él no era el Mesías. Entonces, él, con su celo ortodoxo religioso, perseguía ese camino hasta la muerte. ¿Cierto? Volvamos a Gálatas 1, versículo 14. Porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Y qué dice? El griego da a entender que la devastaba. Mire cómo dice Francisco La Cueva, donde dice que perseguía. Dice que excesivamente perseguía a la iglesia. La palabra griega es hiperbolén.
de hipérbole. ¿Tú sabes qué es una hipérbole, cierto? Un aumento, una exageración, ¿cierto? Esa era la manera como Pablo perseguía a la iglesia. Exageradamente, hermano. ¿Sí? Si hay un ser que odia al hombre es el diablo. Si hay un ser que odia a Israel es el diablo. Pero si hay un hombre que odiaba a la iglesia era Pablo, hermano. Perseguía este camino hasta la muerte. Nosotros hay veces no nos alcanzamos a entender cuán exageradamente él perseguía el camino de los hijos de Dios, ¿cierto? Porque ya habéis oído de mí acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguían sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba o la desbastaba. ¿Listo? Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba o progresaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Este texto lo que nos quiere mostrar era la profundidad que Pablo tenía en el judaísmo. Pablo no era un fariseo por encimita. Pablo era un fariseo que estudiaba, que se entregó a la disciplina de los fariseos, y esa disciplina hizo que fuese conocido en medio del mundo de los fariseos, del mundo de Israel, y los hombres lo reconocían como uno que aventajaba a todos. Aventajaba a todos en el judaísmo, ¿cierto? Entonces, él lo que está tratando de mostrar acá en este aspecto era cómo era él en el judaísmo. Y termina la segunda parte, la parte B. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Vamos a considerar este asunto de las tradiciones de los padres, porque es muy importante que nosotros establezcamos esta diferencia en este compartir. Vamos a ir a Hechos 23, más adelante, más atrás. Hechos 23, vamos a leer el versículo, Hechos 23, versículo 6. Aquí es donde Pablo da su segundo testimonio de cómo se le apareció el Señor. Estaba ante el concilio, dice un subtítulo, versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces quisimos traer este texto, hermanos, para que comprendamos algo. Pablo era celoso de las tradiciones de los padres, ¿cierto? Aquí se puede estar refiriendo a la ley, pero mayormente se refiere a las tradiciones de los fariseos. Porque aquí está diciendo que él era ¿qué? Hijo de fariseo, ¿cierto? Y como fariseo tendría unas costumbres muy arraigadas en las tradiciones. Las tradiciones, no la ley. Ustedes recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo dice unas palabras así: oíste que fue dicho en Mateo, ¿recuerdan? Pero yo os digo. Hay algunos que han creído que el Señor está invalidando la ley, ¿cierto? Y eso tiene que ver con las tradiciones de los padres, de los fariseos. Vamos a mirar este aspecto. Vamos a ir a Levítico 19. Vamos a mirar cómo Pablo era celoso de las tradiciones, no de la ley, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Los fariseos tenían una particularidad. Sustituían la palabra de Dios por mandamientos de hombres. Ustedes recuerdan que hay un mandamiento que es muy citado en la Biblia. Tienen que lavarse las manos hasta los codos, ¿recuerdan? Y el Señor recrimina a los fariseos. Los recrimina porque les dicen: ustedes han elevado mandamientos de hombres a que sean mandamientos de Dios, ¿cierto? Los fariseos tenían algo que se llamaba la halaca. La halaca era una especie de corpus, de cuerpo de leyes orales, que muchas veces esas leyes orales suplementaban a la ley escrita, hermanos, ¿sí? Entonces Pablo era celoso de las tradiciones, pero de los fariseos. Y eso es lo que se está recriminando acá. Vamos a mirar Levítico 19, versículo. Vamos a mirar, ya le voy a decir qué versículo. Levítico 19. Vamos a leerlo desde el versículo 18. Vamos a leer el 18.
A lo que dice. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás al Señor tu Dios, al Señor, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahvé. ¿Listo? Vamos a mirar cómo el Señor Jesucristo en Mateo 5 vuelve a citar esto. Vamos a ir a Mateo, porque vamos a leerlo para poder entender cómo Pablo era celoso de las tradiciones. Mateo 5. Mateo 5, versículo 43. Bueno, entonces ya leímos cómo la ley decía que no se podía vengar, no se podía guardar rencor, sino que tenían que amar al prójimo, ¿cierto? Mire lo que dice Mateo 5, 43. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. No, versículo 43. Oíste que fue dicho. Mire. Amarás a tu prójimo y ¿qué? Aborrecerás a tu enemigo. Cuando nosotros miramos ese versículo entero no está en la ley. En la ley solamente está la mitad del versículo. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo. Ese aborrecerás a tu enemigo no es de la ley, ¿cierto? ¿De quién era? De la tradición de los fariseos. Por eso él dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y la ley no dice eso. La ley dice la primera parte. La parte B se los añadieron los fariseos, que es la tradición oral, la halaca. Entonces Jesús le dice, oíste que fue dicho, ¿cierto? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que los maldicen, hacen bien a los que los aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Mira, ¿se me entiende? Ahí está el Señor atacando las tradiciones de los padres. ¿Cuáles? De los fariseos. Porque ellos le añadían a la ley. Y a eso se está refiriendo Pablo, que él era celoso de las tradiciones de los padres, de los fariseos. Y si pasamos al 15, esto es bien claro, hermanos. Entonces se acercaron Jesús y ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Cuál era? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esa es la tradición de los ancianos. Y ese era el reclamo que le hacía los ancianos al Señor Jesús. Respondiendo él le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre y madre muera irremisiblemente. Mire la entrada que hace Jesús para presentar este tema. Primero dice, la ley dice, honra a padre y madre, pero también dice, el que maldiga a padre y madre muere irremisiblemente, ¿cierto? Pero vosotros decís, ¿ese vosotros quiénes son? Los fariseos, los ancianos, todos con sus tradiciones. Cualquiera que diga a su padre y a su madre, esto es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, ¿qué estaban diciendo ellos? La ley decía, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Pero ellos decían, padre y madre no te puedo honrar, porque con lo que te voy a honrar, Marcos dice que era corbán, una ofrenda a Dios. Y así invalidaban el mandamiento por supuestamente darle una ofrenda al Señor. Eso es lo que está diciendo él ahí, ¿cierto? Pero mire la comparación que está haciendo Jesús con lo que están haciendo los fariseos. Honra a padre y madre, y el que maldiga a padre y madre muera irremisiblemente, ¿cierto? Entonces, estas eran las añadiduras que hacían los fariseos a la ley. Y esto eran lo que eran las tradiciones de las que Pablo está hablando ahí en Gálatas 1, versículo 15. Volvamos. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esas eran las tradiciones en las cuales Pablo era celoso. No en la ley, sí en la ley, pero en la ley más las tradiciones. Las tradiciones que tenían los fariseos se puede comparar hoy con los libros adicionales que tienen las sectas. Por ejemplo, Testigos de Jehová tienen la Biblia más Atalaya. Los mormones tienen la Biblia más
el otro testamento de Jesucristo, ¿cierto? Esas leyes de ese tiempo se pueden comparar a los libros anexos que hay a la palabra, ¿cierto? Y ellos estaban llevando el mandamiento de hombres al mismo nivel de la palabra, ¿cierto? Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, gracias a Dios que le agradó. Gracias a Dios que le agradó, ¿cierto? Pero cuando agradó a Dios, que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿cierto? Entonces, hermano, Dios nos llama por su gracia. Dios se agrada en llamarnos y lo hace por medio de su gracia. Gracias a Dios que se agradó. Pero el agrado de Dios tiene que ver únicamente con aquello que agrada y contenta su corazón. ¿Quién? Su Hijo. En eso se agrada a Dios, en revelar a su Hijo a los hombres. ¿Ustedes recuerdan cuando estaban los tres en el monte? Pedro, Jacobo y Juan. Y el Señor se transfiguró. Dice la Escritura que sus ropas fueron brillantes. Y dice la Biblia, fue transfigurado. Y entonces apareció ¿quién? Elías con Moisés, ¿cierto? Entonces Pedro, como judío, que conocían la ley, cuando ve a Moisés y a Elías, ¿sabe qué es lo primero que dice? Señor, hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés, otra para Elías y una para ti. Estaba tratando como de colocar en un mismo nivel a Moisés, Elías y Jesús. Y entonces la voz divina le dice, oigan a mi hijo, a él oíd. ¿Por qué? Porque en él me complazco, hermano. Entonces Dios se agradó. ¿Por qué se agrada en revelarnos a su Hijo? Porque es lo que complace su corazón, hermanos. Gracias a Dios que se agradó en revelar a su Hijo a Pablo y en revelarlo a nosotros, hermano. ¿Cierto? Por cuanto agradó a Dios, pero cuando agradó a Dios que me apartó o me reservó o me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Miremos estos 2 aspectos. 1, apartado del vientre de mi madre. 2, me llamó por gracia. Mire, Pablo cuando dice apartó del vientre de mi madre está utilizando un lenguaje propio del Antiguo Testamento. Vamos a leer en Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49. Estamos viendo hoy la defensa que presenta Pablo acerca de su ministerio y su apostolado. Isaías 49, versículo 1. Y marque Gálatas que volvemos a ir nuevamente allá. Vea cómo dice Isaías. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Yahvé me llamó desde el vientre, el mismo lenguaje que utiliza Pablo. Pablo fue apartado desde el vientre de su madre, pero fue escogido ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero ha llegado el momento del tiempo cuando la mamá de Pablo y el papá de Pablo engendran a Pablo, desde ese momento lo apartan, lo separan, porque fue escogido ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo en Jesucristo, ¿cierto? Ese es el propósito del Señor, el plan del Señor. Escoge a Pablo en la eternidad y cuando viene el momento del tiempo, lo aparta, el tiempo cronos. Cuando viene el tiempo cronos, que los padres engendran a Pablo, lo apartan para el evangelio. Hermano, y una de las cosas más preciosas que nos presenta Pablo, ¿sabe qué es? Pablo odiaba el cristianismo. Estaba encarcelando a los hermanos. Cuando mataron a Esteban, dio su voto para que lo mataran apedreado. ¿Será que alguno de nosotros hubiera llamado a Pablo a ser apóstol? Cuando iba siendo enemigo de Dios, fue en ese momento que el Señor tuvo misericordia de él. Cuando iba a encarcelar a los hermanos, cuando iba a seguir devastando la iglesia, en ese momento Dios lo llamó. Por eso dice acá en Gálatas, la última parte, y me llamó por su gracia. Si nuestro llamamiento depende de lo que nosotros hagamos, hubiésemos hecho, ninguno de nosotros estaríamos en Cristo, hermano. Estaríamos fuera de Cristo. Y gracias a Dios que es por su gracia, porque no ha dependido de nosotros. Porque cuando hubiera dependido de nosotros, ya estuviéramos en el infierno hace rato.
Pero gracias a Dios que fue por su gracia, hermano. Y si hay alguien que puede hablar de esa gracia abundante es Pablo. Y nosotros, hermanos, nosotros no somos muy diferentes de Pablo. Éramos enemigos de Dios. Y la Biblia dice en Efesios 2 que éramos tinieblas. ¿Sí me entiendes? Y me llamó por su gracia. Versículo 16. Cuando hubo ese llamamiento, sucedió algo muy importante en la vida del apóstol Pablo, que es también nuestra experiencia. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que lo predicase entre los gentiles. Entonces vamos a mirar primero este aspecto, hermano. Acá, donde nos habla acá. Revelar a su Hijo en mí. Primero, vamos a leer del mismo Pablo, del mismo puño de Pablo, cómo era la condición de los fariseos judíos en relación con Jesucristo, el Mesías. Vamos a ir a segundo libro de Corintios 3, versículo 14. Hablando acerca de los israelitas cuando leen la ley. Y mire lo que dice. Pero el entendimiento de ellos, ellos, ¿quiénes son? Los israelitas, los que leen la ley cada sábado, cada día de reposo. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, o sea, cuando Pablo está escribiendo, hermano, y no nos vayamos muy lejos, hasta el día de hoy también. Aunque el contexto histórico es en el momento que Pablo escribe, hasta ese día. Pero si vamos un poco más adelante, hasta hoy. ¿Qué? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ¿qué dice? Les queda el mismo velo no descubierto. ¿Cuál es ese velo? Usted recuerda que el versículo anterior está hablando del velo que colocaba Moisés, ¿cierto? Y hay un velo en el corazón de Israel. Y hay un velo en el corazón de los gentiles. En el corazón de los gentiles hay un enceguecimiento en relación a Dios por causa del diablo. Porque habla... El Dios de este mundo, con D minúscula, ha cegado el entendimiento de ellos. Pero Israel también tiene su entendimiento cegado y tiene un velo puesto en el corazón. Entonces, cuando se van a la ley, pudiendo ver al Mesías, pudiendo conocer al Hijo de Dios, palpar la revelación del Hijo de Dios, no la ven. Y leyendo la ley cada 8 días. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa es la condición de un judío. ¿Cómo? Tiene un velo en el corazón. Pero ese velo que hay en el corazón de Cristo solamente va a ser quitado ¿por quién? Ese velo que hay en el corazón para conocer a Cristo va a ser quitado ¿por quién? Por Cristo mismo, el cual por Cristo es quitado, ¿cierto? Entonces cuando Pablo iba camino a Damasco, su corazón estaba así. Tenía un velo en su entendimiento. Y el mismo Cristo quitó su velo. Porque solamente Cristo lo puede quitar. No importa lo que hagamos nosotros. Nos paremos en un pie, saltemos, brinquemos, gritemos. Nadie va a quitar el velo del corazón de nadie. Solamente Cristo es el que descubre eso. ¿Cómo sucedió en Pablo? Leamos el capítulo 4, versículo 6. Pablo, este versículo es una revelación de Génesis 1, 2 y 3. Sobre todo el 3 y 4. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido, ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de Dios, el conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Pablo en el camino cuando iba a Damasco? Alumbró algo en su corazón. Bueno, decimos corazón porque es músculo cardíaco, pero el corazón tiene que ver con la mente. Cuando Pablo iba camino a Damasco, hubo una luz que alumbró no solamente el exterior, porque naturalmente la Biblia dice que la luz era más refulgente que la luz del sol y al mediodía. Pero esa luz lo que estaba buscando era alumbrar ¿en dónde? En el interior. La revelación que nosotros tenemos es una revelación en el interior de quién es el Hijo de Dios. No necesitamos tirarnos al suelo. No necesitamos echar escupa ni babasa, no necesitamos saltar y hablar cosas extrañas. Es en lo profundo del interior
que está la revelación y la iluminación de quién es Jesucristo. Y eso es lo que pasó con Pablo. Pablo tenía un corazón cegado, velado en cuanto a quién era el Hijo de Dios, pero cuando se le aparece el Señor en gloria, el velo le es quitado y dice, él mismo lo dice acá, Él es el que ha resplandecido en nuestro corazón. Esa es la revelación de la que Pablo está hablando, una revelación en el interior. Él conoció quién era el Hijo de Dios en su interior, aunque hubo cosas exteriores, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿qué? Se quedó ciego. Porque la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Hubo por figura una tipología de muerte en Pablo, ¿cierto? Entonces, volvamos a Gálatas. No, ahora sumemos Primera de Juan 5:12. Ahora, ¿qué más viene cuando viene la revelación? Viene algo más que Pablo lo escribe por experiencia. Nosotros estábamos antes de ser de Cristo como muertos en delitos y en pecados. Entonces, cuando viene la luz, viene la revelación, viene la luz, ¿qué más viene? Viene la vida. Todo viene con el Señor Jesucristo. Y no podemos dejar de hablar de Cristo, porque es el centro de la economía de Dios, hermano. Todo empieza en Él, todo converge en Él, hermano. Primera de Juan 5, versículo 12. Primera de Juan 5, versículo 12. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. Entonces, cuando vino la revelación a Pablo, vino la luz. ¿Y qué más vino? Vino la vida. Porque Pablo, como todos nosotros, estábamos muertos en delitos y en pecados. Pablo, como todos nosotros éramos enemigos de Dios, hermano. Y Pablo sí era enemigo de Dios. Él creía que era amigo de Dios, ¿cierto? Y estaba persiguiendo la obra de Dios. Estaba tratando de devastar la obra de Dios. Esa palabra en algunos comentarios de diccionarios dicen que muestra la obra que hace un jabalí cuando llega a un viñedo. Acaba con todo, hermano. Esa era la obra que estaba haciendo Pablo, ¿cierto? Entonces Pablo no solo recibió la luz, ¿qué más recibió? Vida en su interior, hermano, ¿cierto? Y esa experiencia se parece a la nuestra. Cristo ha brillado en nuestros corazones. Cristo nos ha dado vida, Él ha llegado a nuestra vida, ahora tenemos la vida. Ya no estamos muertos, ¿cierto? Amén, qué precioso el Señor, ¿cierto? Que no nos dejó en esa condición, hermano. No nos dejó en nuestros delitos, en nuestros pecados, en la porquería del viejo hombre. Nos consideró, nos vio y nos consideró. En los cantares dice, te miré y era tiempo de amores. ¿Ah? Qué precioso ese Señor que nos amó, ¿cierto? Volvamos a Gálatas. Volvamos a leer el 15-16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, el mismo proceso nuestro, fuimos escogidos en Cristo de antes de la fundación del mundo, fuimos apartados en el vientre de nuestra madre, ¿cierto? Y llegó el momento de nuestro llamamiento a cada uno de nosotros, ¿cierto? Lo mismo que Pablo. Cuando vino eso, me llamó por gracia, y me llamó por gracia, por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces el Hijo de Dios llega a nuestra vida para que nosotros demos la luz y demos la vida. ¿Que es quién? Él mismo. Naturalmente que Pablo tenía un llamamiento apostólico. Cuando el Señor se le aparece y le aparece a Ananías, le dice que le iba a llevar su nombre ¿a dónde? A los gentiles. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Mire lo que dice. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea que Pablo no fue a los apóstoles antes de él. Él no fue a consultarle a nadie, sino ¿quién? No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. O sea, con esto le está mostrando a los falsos profetas o falsos apóstoles de Galacia que él, su autoridad apostólica y la revelación del evangelio que predica no depende de los 12. La revelación de la economía neotestamentaria, de la economía divina,
depende de Jesucristo, porque Él fue el que se la reveló. Usted no ha escuchado, no ha leído lo que dice la Biblia, Pablo muchas veces cuando dice, porque yo recibí del Señor. Porque yo recibí del Señor. Todo lo que él aprendió, lo aprendió directamente del Señor. ¿Sí? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Naturalmente, ¿se refiere a quién? A los 12. Y ahí con eso está equiparando su apostolado con el apostolado de los 12. O sea, los 12 eran apóstoles, yo también soy apóstol, ¿cierto? Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, cuando el Señor se le aparece, camino a Damasco, que le da la revelación, Pablo se queda un tiempo en Damasco. Y dice la Biblia en Hechos 9 que inmediatamente predicaba ¿a quién? A Jesucristo. Luego dice la Biblia que se fue a Arabia. La Biblia no nos dice qué hizo Pablo en Arabia. Lo más probable es que estuviera buscando al Señor en comunión. Y dice que después volvió ¿a dónde? A Damasco. Y empezó a predicar a Jesucristo. Y se ganó un tremendo problema en Damasco. El rey Aretas lo quería matar. Entonces, en 2 Corintios 11:32 muestra que lo descolgaron en una canasta por un muro. ¿Recuerdan ese texto? ¿Cierto? Eso fue en ese momento, ¿cierto? Después, pasados 3 años, o sea, después de que se le apareció el Señor, fue a Arabia, volvió a Damasco, pasado 3 años, ¿qué dice? Subí a Jerusalén. Mire la distancia de la revelación de Pablo, como está de lejana de los apóstoles del Cordero. Mire todos los años que vivió Pablo sin consultar primeramente a los apóstoles del Cordero. No porque no los tuviese en cuenta, no. Después de pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Cefas, a Pedro, y permanecí con él 15 días. Vamos a leer dónde fue eso. Hechos 9, versículo 26. ¿Y cuál era el motivo del viaje de Pablo? Ver a Cefas. Era uno de los primeros contactos que Pablo iba a tener con los 12 del Cordero. Hechos 9, versículo 26. Miren lo que dice el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, esto es lo que estamos leyendo, es de Gálatas. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Claro, Señor, yo he oído los males que ha hecho a tu siervo, Señor. Entonces los hermanos allá en Jerusalén no creían que Pablo fuese hermano, ¿sí? Entonces Bernabé, aquí entonces donde entra en escena Bernabé. Bernabé tiene mucho que ver con la iniciación del ministerio apostólico de Pablo en relación con la comunión con los 12 del Cordero. Porque Bernabé fue el que lo llevó a él, a los apóstoles de Cordero. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. Pero la Biblia es clara cuando nos dice que ¿cuánto tiempo estuvo? 15 días con Pedro, ¿cierto? Ahí hablarían de las cosas que tienen que ver con la extensión del reino, de las palabras mínimo, de las palabras que Jesús le dio a los apóstoles. Entonces dice en Gálatas nuevamente, después de pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Es el primer contacto que Pablo tiene con los apóstoles del Cordero y primeramente con Pedro, porque Pedro al principio era un hermano que llevaba la delantera en la iglesia. 19. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino ¿a quién? Jacobo, el hermano del Señor. Cuando nosotros vemos Hechos 15, Jacobo era un líder prominente en la iglesia en Jerusalén. Y aquí está diciendo, lo está comparando con los apóstoles. Está diciendo, no vi a ninguno de los apóstoles, al único de ellos que vi fue ¿a quién? A Jacobo, el hermano del Señor. Es en esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después de estar con Pedro 15 días, dice la Biblia, fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino solamente oían decir aquel que en otro tiempo
nos perseguía, nuevamente, eso siempre estuvo en el corazón de Pablo, ¿sabes? Parece ser que hubo bastante dolor en el corazón de Pablo después de haberse vuelto a Cristo, todo lo que hizo en la iglesia de Dios. Es un tema que él constantemente en muchas de sus epístolas las escribe, las recuerda. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, ¿cierto? Entonces Pablo establece con esto que las iglesias en Judea no lo conocían de vista, solamente escuchaban lo que había sucedido con Pablo. Pero había algo que nos llama fuertemente la atención, hermanos. Versículo 24. ¿Qué? Y glorificaban a Dios en mí. Claro, ¿cómo Dios no va a ser glorificado cuando se ve la transformación de un hombre de esos? ¿Ah? ¿Cómo no va a ser Dios glorificado cuando está viendo la expresión de su Hijo en la iglesia? Dios tiene que ser glorificado. Y Dios estaba siendo glorificado en la vida de Pablo. Este no era el que nos perseguía. Este no era el que nos echaba en la cárcel. Este no era el que dio su voto para que mataran a Esteban. No era él. Ahora, este que nos perseguía, ahora predica la fe que nosotros creemos. O sea, ahí la fe es el compendio del evangelio. Estaba predicando lo que antes estaba persiguiendo. ¿Ah? Qué precioso Señor, ¿cierto? Y no es muy lejos de la experiencia nuestra. Muchos de nosotros antes de ser de Cristo o éramos ateos, ¿cierto? O nos burlábamos de los cristianos, ¿cierto? Y mira, ahora estamos en el otro lado de la cortina, ¿cierto? Pero por gracia, porque Dios se agradó de revelar a su Hijo en nosotros, para que le predicásemos, para que diésemos a conocer la luz y la vida que hay en nosotros, ¿cierto? Y glorificaban a Dios en mí, hermano. Qué precioso. Entonces uno de los propósitos del cristiano es que Dios sea glorificado. Que Dios pueda recibir honra y gloria cuando se vea el testimonio del Hijo de Dios visto y conocido, palpado en cada uno de nuestras vidas, hermano. Ahí Dios va a recibir honra y gloria, hermano. Por eso es muy importante el testimonio de Jesucristo en nuestro corazón, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Porque lo que estamos buscando es que Dios sea exaltado y glorificado. Porque la Escritura dice que el nombre de Dios era vituperado por causa del mal comportamiento de Israel, por el mal testimonio de Israel. Y glorificaban a Dios en mí. Después de pasados 14 años, mira, 14 años Pablo vuelve a Jerusalén. Nosotros nos preguntamos por qué Pablo no estaba tanto en Jerusalén cuando Jerusalén era el lugar donde estaba el templo, donde estaban la ley, donde estaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes, donde estaban las escuelas de los judíos, las sinagogas principales. ¿Por qué Pablo no estaba, no visitaba constantemente ese lugar? Pues lo mismo que pasaba con el Señor Jesucristo. Cuando estuvo ese Señor Jesucristo, ¿dónde mantenía? En Betania, en Capernaum, en la casa de Lázaro, en la casa de María. Porque Jerusalén era religión muerta, hermano. A él le gustaba estar donde estaba la vida, ¿cierto? Y Pablo estaba siguiendo la vida. Estaba llevando la vida a muchos lugares, ¿cierto? Entonces, por eso Pablo, 14 años. Primero, se demoró 3 años para ir. Después de esos 3 años, 14 años en volver nuevamente. Con esto también le demuestra a los falsos apóstoles que estaban llevando un evangelio diferente, o otro evangelio, a los Gálatas, que efectivamente el trabajo que él hizo, lo hizo por revelación del Señor. Que su autoridad y su enseñanza no dependía de los 12, no porque los tuviesen menos, no. Él era uno con los 12, con el colegio apostólico. Después de pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Acá es muy importante. ¿Cuál era el problema de los judaizantes? Le está diciendo a los hermanos en Cristo, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y resulta que viene Pablo a Jerusalén en Hechos 15
Hechos no lo dice, por acá no lo revela. Llega en Hechos 15 y lleva a un griego incircunciso a la reunión de los apóstoles y de los ancianos a tratar ese asunto. ¿Ah? ¿Qué le parece? Pero después de pasado 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Verso 2. Pero subí según una revelación. El movimiento de Pablo no era un movimiento porque era producido por su carne, por su hombre exterior. El movimiento de Pablo era iniciado por Dios en su interior. Entonces aquí dice que subió por causa ¿de qué? De una revelación. Y el mover de Pablo era así. Él vivía por la dirección de su espíritu en el interior. ¿Ustedes recuerdan el tabernáculo de reunión en el desierto? ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan que había una nube de día? Esa misma nube de noche era ¿qué? Columna de fuego. Bueno, había una particularidad de la nube en el día. Cuando la nube empezaba a moverse, ¿qué hacía el pueblo? Sigámoslo. Esa es la dirección del espíritu. Para donde se mueva el espíritu, ahí tiene que moverse la iglesia. Entonces Pablo seguía la dirección de su espíritu. Entonces cuando sube a Jerusalén, lo hace por una revelación. Miremos un versículo para confirmar esto. Hechos 16. Voy a leer aquí el interlineal de Francisco La Cueva, porque el texto crítico y receptus son diferentes en este aspecto. Hechos 16. Versículo, vamos a leer del 6. Amén, ¿lo tenemos? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Bueno, uno se preguntará, pero si voy a ir a los gentiles a predicarle a todo mundo, ¿por qué no me dejan entrar a Asia? ¿Cierto? Hay ciertas restricciones y hay ciertos momentos donde hay que hablar y donde hay que callar. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Aquí voy a leer el texto crítico porque me aparece una palabra un poco más explícita. Los manuscritos más antiguos, 16:7, mire cómo dice. ¿La textual la tienes ahí? ¿No? ¿Alguna Biblia que sea nueva versión internacional? Bueno, dice 16:7. Y cuando llegaron al frente de Misia, trataban a Bitinia de ir y no permitió el Espíritu de Jesús. Así dicen los textos más antiguos. El Espíritu de Jesús, el mismo que se le apareció, ahora le está diciendo que ese no es el momento de ir a Asia. Tenían que ir primero ¿a dónde? En ese momento a Macedonia. Porque Pablo tiene una revelación donde le aparece un varón macedonio y le dice, ven, ayúdanos. Esa era la manera como Pablo se movía, por la revelación de Dios en su interior, en su corazón, hermanos. ¿Sí? Entonces Pablo sube a este encuentro que es Hechos 15. Es aquí cuando nos conecta con Hechos 15. ¿Qué suben? Suben a tratar el problema de que estaban diciendo los judaizantes. Si no se circuncidan y si no guardan la ley, no pueden ser salvos. Mire, hermanos, la ley es santa, justa y buena. Hermano, nosotros no tenemos que cumplir la ley porque estamos en la gracia. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Dónde dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? En la ley. ¿Tenemos que cumplirla porque no tenemos que cumplirla porque está en la ley? No. La ley tiene sombra y tiene realidad. Y amar al Señor con todo el corazón es una realidad, no es una sombra. ¿Sí me entiendes? Entonces una cosa es que se cumpla la ley por el Espíritu y otra cosa es querer ser justificado por las obras de la ley. Son dos cosas diferentes. La justicia viene por la fe. Creer en Jesucristo, eres justificado por la fe, por la gracia que Dios nos dio. Pero la justificación no viene por las obras, pero eso no anula que la ley sea santa, justa y buena. ¿Sí me entiende? Y la ley es espiritual, o sea, la ley del Señor no vino a abolirla.
¿Se me entiende? Entonces son dos cosas diferentes. Querer ser justificado por la ley, una cosa, y guardar la ley en un aspecto, ¿cierto? Los textos que habla la Escritura acerca de que nos muestran la realidad de la ley. Por ejemplo, este texto que estamos diciéndolo es de ¿dónde? De Deuteronomio. Por ejemplo, honra padre y madre. ¿Lo guardamos o no lo guardamos? Pero ¿por qué lo vamos a guardar si es de la ley? ¿Sí entiendes lo que trato de decir? En la ley hay realidad. Hay que mirar qué es lo que sombra que tiene un cumplimiento. Por ejemplo, nosotros no podemos coger un cordero y sacrificarlo hoy. Una ofensa para el Señor. Porque el último cordero fue sacrificado. ¿Cierto que sí? Y sería tener por inmunda la sangre del cordero. Entonces hay que mirar en la ley qué es sombra y qué es realidad. ¿Listo? Entonces, pero subirse con una revelación para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, antes de esa reunión en Hechos 15, el apóstol Pablo con Bernabé y con Tito tiene una comunión primero con los apóstoles y los ancianos, ¿sí? Y es la reunión que aparece en Hechos 15. Entonces ellos tienen una reunión y en privado les dice, miren, yo predico esto, yo predico esto y yo predico esto. Yo predico que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Yo predico que la salvación y la justificación viene por la fe a través de la gracia en Jesucristo. Eso es lo que yo predico. Y les puso en privado lo que él predicaba, ¿cierto? 20. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego o heleno, fue obligado a circuncidarse. En esa reunión que tuvieron, se volvió a ver nuevamente el carácter de los judaizantes. Tiene que circuncidarlo, en lo que es griego, es incursiso, ¿cierto? Y versículo 4, versículo 5, a los cuales, versículo 4, 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, fue con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Aquí quiero leer el griego porque nos va a mostrar dos aspectos bien interesantes. Ese es el 2, 4. 2, 4. Pero a causa de los intrusos, falsos hermanos, quienes se infiltraron para espiar la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús para esclavizarnos. Estos fariseos eran meramente nominales, no habían nacido de nuevo, estaban en medio de los hermanos, pero no eran. Eso es lo que dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿cierto? Falsos hermanos introducidos en medio de ellos. Y el Señor ya había hecho libres a los creyentes de la esclavitud del pecado y de no tratar de justificarse por las obras de la ley. Ya lo había hecho, el Señor lo había puesto en libertad porque el que nos trae libertad es Jesucristo. Y estos falsos pseudo hermanos, dice la Biblia, intrusos, ¿cierto? Se infiltraron en medio de la iglesia para esclavizar a los hermanos, hermano. Terrible, ¿cierto? A los cuales ni por un momento, el griego dice ni por una hora, o sea, nada, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Entonces, si ellos hubiesen accedido, Pablo, a circuncidar a Tito ahí, ¿qué pasa? La verdad del evangelio hubiera sido puesto en duda. ¿Cuál verdad? La que se viene predicando, que la salvación es única y exclusivamente por la fe en Jesucristo, por el sacrificio redentor, sustitutivo, todo suficiente del Hijo de Dios. Esa verdad no se puede negociar. Esa verdad no se puede negociar. Hermano, la Biblia dice en Santiago que Abraham fue justificado por las obras. Bueno, tiene que ver que está hablando en el capítulo 1 de la salvación del alma. Porque por las obras nadie será justificado delante de Dios. Si alguien es justificado por las obras, ¿sabe qué pasa? Tiene de qué gloriarse. Yo hice esto, yo hice lo otro,
yo hice aquí, yo hice allá, entonces sería justificado por las obras y se hubiera gloriado, ¿cierto? Pero gracias a Dios, la salvación depende de nuestro Señor Jesucristo, no depende de nosotros, hermano. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, en este caso, ¿quién? Jacobo, Pedro y Juan. De los de reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de persona. O sea, Dios no tiene favoritos. Eso es lo que quiere decir ahí. Que aunque sean de los 12, Dios no tiene favoritos. Él no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron o me impartieron, ¿cierto? ¿Qué pasa? En las reuniones que ellos tuvieron, Pablo les expuso lo que él predicaba y los hermanos le dijeron, amén, lo que estás predicando está bien, ¿sí? Porque era también lo que predicaba Pedro. Ustedes recuerdan a Pedro cuando fue de Cornelio, ¿cierto? Y él vio que los gentiles se salvaron, ¿por qué? Por guardar la ley, las horas de la ley. No. Ellos fueron salvos por medio de la fe. Cuando creyeron, el Señor, dice la Biblia, que descendió el Espíritu, se derramó sobre ellos. Pero los que tenían de ser reputación de algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Ojo, y con esto no queremos establecer dos evangelios. Uno de la circuncisión y otro de la circuncisión. No, el evangelio es un único evangelio, ¿cierto? Es un único evangelio acerca de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Ahí estamos todos de acuerdo. Pero cuando Pablo se refiere que se le ha encomendado el evangelio de la incircuncisión, es que cuando el Señor se le aparece en camino a Damasco y se le aparece a Ananías, en Hechos 9:15 le dice, me va a ser instrumento útil para llevar mi nombre ¿a dónde? A los gentiles. Con eso no quiere decir que Pablo no le predicaba a los judíos, ¿sí? Pablo cuando llegaba a una sinagoga, ¿qué hacía? Le predicaba a los judíos, ¿cierto? Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, esto no quiere decir entonces que Pedro solamente le predicaba a los circuncisos. ¿Cornelio quién era? Un incircunciso. ¿Sí me entiendes? Pero ahí se está estableciendo el rango de trabajo que tenían los apóstoles en su momento, ¿cierto? A Pedro no estuvo en Corintios. Pedro estuvo en Corintios, ¿cierto? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actuó en mí para el de los gentiles, para con el de los gentiles, ¿cierto? Pedro era apóstol, Cristo actuó en él, Pablo era apóstol, Cristo actuó en él. No hay inferioridad entre Pedro y Pablo, entre Pablo y Pedro. Son apóstoles, todos enviados por el Señor. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Saben para qué sirven las columnas, cierto? Para sostener la casa. Considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces aquí, cuando dice que le dieron la diestra en señal de compañerismo, la diestra, ahí la palabra diestra en señal de compañerismo es koinonía. Entonces lo que hicieron fue el reconocimiento de la comunión apostólica juntamente con Pablo. No lo incluyeron a la comunión apostólica. Pablo ya estaba en la comunión apostólica, ¿cierto? Le dieron la diestra de la comunión para que ellos fueran a trabajar a un área y los otros fueran a trabajar a otro área. Terminemos este aspecto con Romanos 1, versículo 5. Ahí atrás, que quiero mostrar este aspecto. Romanos 1, versículo 5. Está como dice Pablo. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Entonces, él está diciendo ahí que los apóstoles, columnas de Jerusalén,
vieron la gracia que Dios le había dado a Pablo, hermano. Entonces, hermano, cuando hay un trabajo en la casa de Dios, hay un reconocimiento de la gracia que Dios puso en cada corazón. Y por ese reconocimiento de la gracia que hay en cada corazón, gracia de Dios, entonces se establecen cada miembro en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Ellos vieron, los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan, la gracia del apostolado en Pablo. ¿Se me entiende? No lo negaron, dieron la gracia. Entonces, así es en la iglesia, cuando Dios va levantando hermanos y hermanas en la casa de Dios, pues nosotros somos llamados a reconocer esa gracia y decirle amén. Así como los apóstoles lo hicieron con el apóstol Pablo, ¿cierto? Vieron la gracia. ¿Cuál gracia? Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y terminemos con Efesios 3, ahí versículo 2, lo voy a leer. Le dice a los Éfesos: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, o sea, para con los gentiles, ¿cierto? Entonces, en esta perícopa vimos nosotros cómo el apóstol Pablo presenta defensa del apostolado al cual Dios lo llamó. Y terminemos el versículo 10. Después de todo esto, los apóstoles le piden una cosa al apóstol Pablo. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Sí? Entonces aquí vemos que le estaban recordando a Pablo: Pablo, acuérdese de los israelitas pobres cuando vaya en la obra apostólica. ¿Sí me entiendes? Dios mediante, en la próxima reunión vamos a entrar a unas perícopas un poco más fuertes, como es la discusión de Pedro con Pablo. Llegan a un asunto que vamos a tener que considerarlo porque está en la epístola, y luego entraríamos entonces donde Pablo empieza a mostrar que la justificación por la fe estuvo profetizada desde los tiempos de Abraham, desde mucho antes, hermano. Entonces, con estos versículos consideramos nosotros la defensa que Pablo da de la fe, la defensa que presenta acerca de su apostolado, la defensa que presenta de la revelación de lo que él predicaba, que era por revelación misma del Señor Jesucristo. Eso establece autoridad, que la revelación misma sea y el llamamiento mismo sea por el Señor Jesucristo. Bueno, hermano, vamos a orar al Señor, entonces vamos a agradecerle que pudimos compartir este aspecto. Ahorita entramos entonces a la mutualidad al compartir.